Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a continuar, vamos a seguir hablando de teoría de redes y esta vez, pues a partir de donde nos quedamos, vamos a platicar de este, estos dos tipos de redes, ¿no? Bueno, tres si contamos las redes aleatorias. Ya hablamos un poco sobre latices. Vamos a regresar a latices ya cuando la siguiente sesión platiquemos de modelos simples sobre redes. Eh, pues vamos a hacer en el pizarrón el caso sencillo de una latiz. Eh, Platicaremos un poco sobre el caso general y vamos a revisar un par de implementaciones en la computadora, ¿no? Y pues hoy vamos a hablar fundamentalmente de dos cosas. Una pues son las leyes de potencia, las distribuciones de leyes de potencias eh, y su ubicuidad en distintos fenómenos. Y por otro lado vamos a estar platicando sobre el, sobre eh, el fenómeno del mundo pequeño, ¿no? Este número de Erdos y el número de Bacon. Y hay por ahí otro que combina los dos, el Erdos y el Bacon, ¿no? No me acuerdo qué nombre tiene, eh, pero que pues justo son gente que ha estado en la academia y además son actores, ¿no? Por ejemplo, este, la chava esta que sale en los primeros tres episodios de Guerra de las Galaxias tiene algunas publicaciones académicas, pues tiene el número de Erdos y pues tiene este, su número de Bacon, que ambos son bajitos, pero altos, pero bueno, digamos se puede hacer una combinación de ambos, ¿no? Este, bueno, entonces eh, vamos un rato al pizarrón y luego, si da tiempo, regresaremos a la computadora a ver un par de cosas y si no, pues las vemos en una siguiente sesión, ¿no? Entonces, vámonos al pizarrón. Bueno, entonces vamos a platicar sobre esto que dejamos pendiente la vez pasada, que es el fenómeno del mundo pequeño, eh, que de alguna forma se convirtió en algún momento de, de la década de los 90 en una propiedad que señalaba cierto tipo de redes, que algunos les llamaron redes complejas y otros les llaman este, con este nombre que eh, parece un poco presuntuoso en ocasiones, a mí me parece generalmente presuntuoso, que es el de redes del mundo real, ¿no? Eh, que digamos únicamente señalan el cómo se forma la red, ¿no? Si esta proviene de datos reales o proviene de algún algoritmo, ¿no? O sea, otra cosa no señala. Pero bueno, entonces, vamos a ver. En esto que les voy a platicar es de más o menos el año 98 y es trabajo de Duncan Watts y de Bogart.
Este, en un artículo que espero mandarles pronto es eh, donde ellos hablan de la propiedad del mundo pequeño, ¿no? Ya estuvimos discutiendo la vez pasada qué significa que un nodo en una red sea importante, ¿no? ¿En qué sentido es importante? Ahora, aquí hablamos, ¿no?, de distancias entre nodos y hablamos de esta propiedad de pertenecer a un montón de trayectorias de distancia mínima entre nodos. El, el asunto es si esa propiedad tiene que ver decíamos la vez pasada, con alguna idea de relación transitiva, ¿no? Es decir, alguien con muchos vecinos significa que sus vecinos también están en la misma relación que él está con todos sus vecinos. Y decíamos que no necesariamente, que tenían que cumplir que fuera un cliqué los posibles subconjuntos de vecinos, ¿no? Eh, entonces, eh, eso significa que se requiere una red altamente conectada para que esa relación cubra a más personas. Y la respuesta es no. Y es esta propiedad que Watts le llamaron del mundo pequeño, ¿no? Eh, o el efecto del mundo pequeño. Es el mundo pequeño se da cuando la mayoría de los nodos en una red están conectados por una trayectoria relativamente corta en la red. Allí no necesariamente este, estamos hablando de geodesia, ¿no? Pero este, podría ser, ¿no? El asunto es que ellos encontraron que las trayectorias que unen a cualesquiera dos nodos en cierto tipo de red, que ellos formaron con algunos algoritmos aleatorios, o en principio aleatorios, con alguna aleatoriedad, el, la mayoría de los nodos estaba conectados con trayectorias cuya longitud estaba acotada, ¿no? Y esa cota eran 4 o 6 grados, ¿no? 4 o 6 conexiones. Eh, entonces, ¿qué es lo que se da aquí? La primera cosa es que el promedio de la distancia nodo a nodo crece de forma logarítmica. Eso respecto al tamaño de la red. Esta es una propiedad de las llamadas redes complejas, o del mundo real, ¿no?
Entonces, justamente esta idea es la que le interesó a mucha gente, ¿no? Si partimos de datos reales y partimos de el análisis de algún tipo de situación y formamos de algún tipo de relación social, por ejemplo, o geográfica o económica, y formamos una red, esa red necesariamente muestra la propiedad del mundo pequeño. Digo, y la propiedad del mundo pequeño implica mucha conectividad o no necesariamente, ¿no? Entonces, hacia ese es a lo que estamos yendo, ¿no? Eh, esta, este tipo de redes mostraron además tener un alto eh, coeficiente de acumulación y presentaron cierto grado de transitividad, ¿no? Esto significa que hay una alta probabilidad de que dos nodos se conecten directamente si tienen un vecino común, ¿no? Esta propiedad de transitividad. Eh, entonces, para Watts y Strogatz, eh, una red presenta el fenómeno del mundo pequeño justamente cuando el promedio, y vamos a ponerle aquí, el promedio de la distancia nodo a nodo crece de forma logarítmica respecto al tamaño de la red y este, hay un alto coeficiente de acumulación y presenta transitividad, ¿no? Eh, entonces dicen ellos, esas son condiciones para que haya eh, mundo pequeño, ¿no? Y dicen en su conclusión, pues ambas propiedades se presentan en las redes del mundo real. Eh, y bueno, entonces ellos presentaron una forma de, de construir una red con esa propiedad que ya habíamos hablado de dos ejemplos, ¿no? La red de colaboradores de Erdos y la red de coestelares de Bacon, ¿no? Este, son redes donde el número más grande de conexiones entre dos miembros, pues es lo más 6, ¿no? Eh, entonces, Watts y Strogat propusieron un algoritmo en el que partiendo de una este, latiz regular con cierta mecanismo aleatorio podían generar una red de mundo pequeño, ¿no? Eh, ¿De qué partieron ellos? Decían la distancia promedio, bueno, partamos, ¿no? En una red de n nodos, eh, con distancia media este, eh, pues al menos proporcional a log n, pero si no como log n, este, lo que dicen ellos es, eh,
cómo se compara con una completamente aleatoria. ¿No? Dice, pues si se compara el clustering, el coeficiente de acumulación, ¿no? Es en la aleatoria y en la, este, no, en la de mundo pequeño y en la aleatoria, esto es grande, ¿no? Eso significa que el coeficiente el clustering del mundo pequeño es más grande que el del aleatorio, ¿no? Aunque la aleatoria pueda tener más conexión. Y además, pues esta tiene la propiedad de transitividad. Eh, ok. Entonces, ¿ellos de qué partieron? Parten de una latiz regular. Esa latiz regular puede tener este, eh, un alto coeficiente de acumulación, ¿no? Y sigue siendo una latiz regular. Eh, en una latiz regular, eh, pues tenemos este número de triángulos, ¿no? Y tercias, estos son los triángulos o tres ciclos. Y tenemos tercias conexas eh, LK 2K menos 1, ¿no? Donde la LK es el grado el grado promedio de la latiz, ¿no? Eh, no, perdón, es L, que es el número de nodos por K por 2, y K es el promedio de grado de la latiz, ¿no? Em, entonces, el coeficiente de acumulación, como lo habíamos descrito la vez pasada, pues son 3 medios por K menos 1 sobre 2K menos 1, ¿no? El, entonces, cuando K crece mucho, esto tiende a 3 cuartos, ¿no? Para K grandes, esos 3 cuartos. Eh, entonces, esa latiz regular, pues tiene un alto coeficiente de acumulación, pero no exhibe mundo pequeño, ¿no? Las, si los caminos crecen, de todas formas el coeficiente de acumulación sigue siendo el mismo. Eh, pero los caminos pueden ser largos, 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 para un número grande de nodos. Entonces, de hecho, la, la longitud media de las trayectorias en una latiz regular va como L sobre 4 veces el grado promedio. Esta, pues, es el número de nodos. Entonces, para una cantidad grande de nodos, tenemos una longitud de trayectoria promedio
exhibe definitivamente la propiedad del mundo pequeño. El, ahora, el, este, ¿cómo es el algoritmo? Se parte de esa matriz regular, eh, de la latiz regular. eh, ¿Y qué es lo que vamos a hacer con esta latiz? Le vamos a formar nuevas conexiones, ¿no? Eh, entonces, se parte de una latiz regular y se, se conectan, se reconectan aristas con una probabilidad que le vamos a llamar P, ¿no? Entonces, vamos a tener cuántos nuevos enlaces, pues tantos como nodos teníamos, como conexiones teníamos y como este, lo mida la propiedad, ¿no? LKP enlaces nuevos o aristas nuevas, ¿no? Con la misma cantidad de nodos más aristas, ¿no? Eh, ¿Qué va a pasar aquí? Pues cuando en el extremo de la P igual a 0, pues es una red completamente regular, ¿no? Y cuando la P es idénticamente 1, eh, tenemos una red aleatoria, completamente aleatoria. Entonces, ¿qué pasa con todos los otros valores de probabilidad? ¿No? Eh, es donde vamos a poder construir una red de mundo pequeño. Está justamente entre ambos extremos, entre lo regular y lo aleatorio, ¿no? Eh, el, entonces, eh, además ellos le ponen dos condiciones, ¿no? Que hace que no sea estrictamente aleatorio. Primero es que no se permiten autoenlaces. Y la segunda es que no se permiten enlaces repetidos, ¿no? Entonces, si dos nodos ya están conectados, esos tienen probabilidad cero de ser reconectados, ¿no? Eh, entonces, la idea es, partimos de la latiz regular y con cierta probabilidad P le añadimos una nueva arista entre dos vértices aleatoriamente elegidos, sin remover las aristas originales. Es decir, si otra vez el ejemplo chafa de, no, partíamos de una latiz regular. Este, tenemos nuestra latiz regular y a partir de esta
hacemos, no quitamos nada, sino que ponemos, ¿no? Entonces, se eligen aleatoriamente dos nodos, ¿no? Y se tira un dado, y si les va bien, va a existir una nueva conexión, ¿no? Pero si aleatoriamente elegimos estos dos que ya están conectados, entonces la probabilidad que tienen de reconectarse es cero, ¿no? Es decir, solo les queda, en el mejor de los casos, solo les queda estar conectados, pero ya estaban conectados. Y la regla es que no pueden desconectarse. Eh, entonces, el promedio de nuevas aristas son eh, el número de nodos, la cantidad de conexiones y uno más P, ¿no? Eso en promedio. Entonces, el grado el coeficiente de acumulación pues, se ve como 3 medios de K-1 sobre 2K-1 por 1 menos P, perdón, aquí es 1 menos P, al cubo, ¿no? Porque esta probabilidad de no estar conectados, pues la tenemos que considerar para los tres elementos de cada uno de los tres ciclos, ¿no? Eh, y entonces esta, pues tiene, dependiendo de la P, va a tener un alto coeficiente de acumulación, pero además por las reconexiones vamos a estar generando triangulitos con cierta probabilidad, lo cual va a tener o va a producir propiedades de transitividad en la red y eso va a derivar en vamos a forzar pues a que este proceso pseudo aleatorio genere una red de mundo pequeño o una situación de mundo pequeño a partir de una red completamente regular, ¿no? Eh, Ahora, el otro mecanismo que platicamos la vez pasada son las llamadas redes libres de estado, que son trabajos de Barabasi y Alberto. Eh, y tiene que ver con que la distribución de grados sigue una ley de potencia, ¿no? Es decir, que la distribución, ¿no? Que la probabilidad de encontrar un nodo de grado K es eh, proporcional a una cosa de la forma K a la menos gamma. Y no solo eso, sino que esa gama se ha calculado para varias redes aproximadamente a 2.3, ¿no? ¿En qué tipo de redes se ha calculado? Pues a finales de los 90 se pusieron a calcular esa gama para este, redes de citas de artículos, ¿no? Es decir, si en un artículo alguien cita a otro autor, inmediatamente quedan este, relacionados en esa red, ¿no? La red de todo el mundo, la World Wide Web, también sigue una distribución de leyes de potencia. Las redes metabólicas, ¿no? Las redes metabólicas
también siguen una distribución de leyes de potencia. Eh, y bueno, sí, sí hay que decir que hay hubo, ¿no?, una tendencia a querer ajustar no solo las distribuciones de grados, sino distribuciones de otras cantidades. Por ejemplo, este, hay un problema que es más viejo, que tiene que ver con la frecuencia del uso de palabras. Y resulta que casi en cualquier idioma la frecuencia del uso de palabras se distribuye como una ley de potencia también, ¿no? A eso se le llama, este, perdón, se ajusta a una ley de potencia, ¿no? Eh, y eso porque hay palabras que se usan mucho, ¿no? Las preposiciones, los artículos, etcétera, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que podemos deducir de una ley de potencia? Que hay pocos que, pocos que aparecen mucho y muchos que aparecen poco. En términos de palabras, ¿no? Hay conectores y artículos que aparecen mucho, que son muy frecuentes, y hay palabras como desoxirribonucleico que aparecen muy poco en cualquier discurso escrito por ejemplo, la lengua española. Eh, y entonces tenemos esa distribución con esos dos valores extremos. Eh, ¿Qué otra cosa se distribuye así? La riqueza, ¿no? Entonces, les decía, el mecanismo que vamos a ver en este tipo de redes es, eh, o sigue la idea de que el rico se hace más rico. Es como funciona el capitalismo, ¿no? El que tiene va a tener más, ¿no? Y somos más los que no tenemos nada, ¿no? Eh, ¿No? Eso es lo que van a ir siguiendo estas, este tipo de redes, ¿no? Eh, entonces, el mecanismo que Barabás y Albert propusieron para este tipo de redes que siguen distribuciones de leyes de potencia es llamado el preferential attachment, que yo le llamo adjunción preferencial o conexión preferencial, ¿no? Y la idea es que justamente el que tiene más conexiones, un nodo que tiene más conexiones, va a seguir teniendo más conexiones. Y ellos propusieron dos mecanismos. El primero es que la red crece con nuevos nodos. Y la red crece con nuevas aristas eh, proporcionales en cantidad a las que ya había, ¿no? Proporcionales al grado. Este, es decir, podemos tener, ¿no?, alguna red con alguna topología
y lo que hacen es eh, que hay cierta probabilidad de generar nuevos nodos, ¿no? Esos nodos pueden no tener aristas que los conecten. ¿Quiénes iban a tener aristas nuevas? Pues es más probable que el que tenga más aristas, ¿no? Pues sí puede salirle una arista nueva, digamos, hacia acá, y este también, y podría estar conectado con este, ¿no? Entonces, generamos o se generan nuevos nodos con menos conexiones y los nodos conectados que ya había siguen acumulando más y más conexiones, ¿no? Y ese es un poco también el mecanismo de Internet. Entonces, partimos de eh, el grado de algún vértice, ¿no? El grado del vértice XY. Eh, la probabilidad de que una arista pertenezca a un vértice nuevo XY, pues eh, va a depender del grado, y este es KI sobre la suma J distinto de I de las KJ, ¿no? De las conexiones que ya había. Ahora KI aumenta de forma proporcional a la misma KI, y un poco ignorando este, las fluctuaciones estadísticas, vamos a tener que KI eh, varía, ¿no? Respecto a algún parámetro de tiempo como m por pi KI, y esto es mki sobre la suma de las j distintas de i de kj, y esto es este esta m en realidad va a variar respecto del parámetro temporal, y vamos a tener que esto se aproxima a KI sobre 2t, que es lo que vamos a tener acá. Entonces, la KI la podemos escribir en función de t como m por KI sobre t a la media. La distribución de los grados es la probabilidad en el tiempo t encontrar un nodo de grado k, pues es 2m cuadrada t sobre k cúbica, que es una ley de potencias para lambda igual a 3, ¿no? Eh, el algoritmo este de Barabasi pues tiene algunas variaciones que se le pueden hacer. Se puede poner nuevas aristas en la red con cierta probabilidad, pero no de una en una, sino, por ejemplo, m aristas de sopetón, sí, con cierta probabilidad, ¿no? Eh, o bien de las aristas que ya hay, se cambian, ¿no? Entonces, tenemos la misma arista y fijamos nada más uno de los extremos, y el otro se reconecta hacia otro nodo con cierta probabilidad Q. Entonces tenemos ya en juego dos procesos aleatorios, ¿no? Uno
con probabilidad P, que es el de generar nuevas aristas, y el Q de reconectar aristas previamente existentes. Y la probabilidad, con probabilidad 1 menos P más Q, podemos poner nodos nuevos en el sistema. Y ahí se generan otro tipo de leyes de potencia con la lambda mayor que 2, ¿no? Mayor estrictamente que 2. Bueno, ok. Entonces, eh, la siguiente ocasión, aquí la podemos dejar. En la siguiente sesión me gustaría eh, estar un rato en la computadora y jugar con este, qué tanto podemos hacer de redes, tanto en NetLogo como en Python, ¿no? Entonces hay que darle una visita a un paquete llamado NetworkX. Vamos a estar jugando un poco con eso. Vamos a ver una herramienta de visualización que se llama Gephi, y a ver qué tanto podemos hacer, ¿no? Va a ser una parte como de taller de cómputo. Y después de eso hay que hablar ya con estas ideas, qué tanto podemos, qué tanto, hasta dónde podemos llegar. Y con esto que tenemos, qué tipo de modelos podemos manejar. Y luego hay que hablar de percolaciones, ¿no? Porque los problemas de percolación tienen que ver con remover vértices o aristas, y eso, cómo lo podemos escribir en términos de un problema de control de enfermedades, ¿no? Entonces, la dejamos aquí por hoy y nos vemos en la siguiente sesión.